que ya estamos con la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado. Hola, ¿cómo está, senadora? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Mucho gusto. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Daniel, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Hoy día comienza la agenda legislativa, senadora, con todo, ¿verdad? Queríamos preguntarle justamente, partir conversando sobre lo que tiene que ver con... hay varias cosas que se van a tomar la agenda legislativa, nos imaginamos, sobre todo el estado de catástrofe, por ejemplo, que actualmente rige al país y que culmina el próximo 13 de marzo. Senadora, ¿cómo ve usted esto que tiene que ver con el estado de catástrofe y también, por supuesto, cuáles son los principales temas que seguramente, claro, se van a tomar este año legislativo? Bueno, ese es uno de los primeros temas que vamos a tener que abordar ya a partir del 13 de marzo. Por cierto que, en mi opinión personal, las condiciones que han llevado a que se decretara el estado de emergencia es el marco de la pandemia, y entiendo yo, por lo que uno lee, conoce, la cantidad de contagiados, la cantidad de personas que día a día fallecen por el COVID-19, nos lleva a pensar que las condiciones sanitarias por las cuales se hizo este decreto aún no desaparecen. Entonces amerita discutir bien en profundidad, por cierto, cuáles son sus consecuencias, pero sí creo yo que amerita una extensión del estado de emergencia. El estado de emergencia a veces tiene, o este gobierno le ha amarrado un toque de queda. ¿Qué opina usted de ese toque de queda, senadora? Porque yo concuerdo con usted, la emergencia no está lejos de terminar, de hecho, y hay que tener herramientas, legislación, dinero para aplicar a este COVID, digamos, desgraciado, que nos tiene a todos tan mal. Pero el toque de queda es necesario. ¿Pueden hacer ustedes algo respecto de eso? ¿Qué opina usted? Bueno, el toque de queda está bien en cuestión, porque no vemos mucho el impacto que tiene en el control de las medidas sanitarias, porque vemos que hay fiestas todos los días. Entonces seguramente será un tema que vamos a conversar, a discutir, y en mi opinión también personal, creo yo que no amerita continuar con el estado con el control que lleva el toque de queda. ¿Sí? Creo que ese es otro tema que va a ser controvertido. Y el estado de sitio en la Araucanía, perdona que me tome preguntarle a la senadora, pero es que aquí estamos hablando de los estados de excepción constitucionales. Entonces, está el estado de emergencia, yo concuerdo, el estado de emergencia se necesita porque estamos con esta pandemia. Concuerdo también con usted con el toque de queda en su opinión personal, pero están hablando del estado de sitio en la Araucanía. Leía por ahí que hay muchas instituciones privadas de empresarios que están pidiendo el estado de sitio en la Araucanía. Bueno, yo le pregunto a usted, después le digo mi opinión, o antes se la digo. Yo creo que ahí hay una cuestión de mal manejo, pero no hay ahí un narcoterrorismo, ni mucho menos. Pero bueno, no sé qué opina usted. Bueno, Daniel, yo he entregado mi opinión públicamente, y también al presidente de la República cuando nos convocó a los 3 poderes del Estado a una reunión, que encontré importante realizarla, desde el punto de vista de coordinarnos, de poder conversar institucionalmente cómo abordar la situación en la Araucanía. Yo creo, y en mi opinión, que abordar esto, la violencia con más violencia, no nos va a llevar a un punto de avance en la resolución del conflicto. Yo entiendo que en la Araucanía la gente está desesperada. Hay personas que escriben, que cuentan, que viven con el miedo cotidiano, ¿cierto? Que se incendien sus casas, que les quemen los camiones. Es una situación dramática la que se está viviendo. Por cierto, esto exige que nosotros abordemos esta situación en forma transversal, en base a una decisión política, a un tratamiento político del tema. Y el estado de sitio es la última instancia, como la última ratio, no sé, que puede adoptar un Estado, porque es una de las facultades más potentes que le entrega la Constitución a un gobierno, a un Estado, porque te limita todas las libertades, ¿cierto? Y volvemos a una situación en que no se puede circular, te pueden tomar preso en tu casa,
etcétera. O sea, hay una pérdida de las libertades. Ahora, esto me dicen, por cierto, dura 15 días, pero en 15 días una medida de esa naturaleza como componente de una decisión que tiene que ser más de corto y mediano plazo. En 15 días no resuelves nada. Entonces tendría que prorrogarse el estado de sitio y a mí ya en esa línea me da la impresión que entraríamos en una especie de dictadura. Y eso creo yo que sería la última instancia de poder pensar en un estado de sitio. Entonces eso ha sido mi diferencia con la propuesta del gobierno o de algunos sectores políticos que están planteando esta medida del estado de sitio. Hassan. Claro. Senadora, sí, senador, yo le quería preguntar acerca del tema del TPP-11, porque durante enero tuvimos varios comentarios del canciller Alaman diciendo que había que poner ese tratado transpacífico para votación en el Senado, y usted fue muy valiente a la hora de decir que no le parecía, que al final no es el momento para hablar de ese tratado cuando genera tantas dudas en la ciudadanía, sobre todo cuando estamos a puertas de un debate constitucional, donde muchos temas que están en el TPP-11 tocan precisamente temas del tratado. Pero quería preguntar, porque el gobierno reaccionó diciendo que al final fue obligación de la mesa de Senado poner el tratado a votación, que esto fue otro desacato del Congreso, que con una violencia verbal importante, al final el Ejecutivo ha amenazado al Senado que tiene que poner eso a votación, que eso es al final pasa de llevar la Constitución, una Constitución muy cuestionada, pero precisamente están apelando constantemente a esa Constitución para insistir en cosas que van contra el sentir ciudadano, parece. Y en eso está la figura del hiperpresidencialismo, que al final la Constitución de 80 da al presidente muchas atribuciones, y cada vez que desde el Congreso se cuestionan esas atribuciones, la respuesta es de ese grado de agresividad. Entonces le quería preguntar, ¿cómo le parece el trato del Ejecutivo con el Congreso, y cuáles son las posibilidades para seguir frenando la votación del Tratado Transpacífico? Bueno, es una pregunta al hueso, bien, que me lleva por lo menos a pensar en el recorrido del año que me correspondió. Ya entrego mi mandato alrededor del 12-13 de marzo, pero mientras usted me preguntaba, empecé a rememorar todos los episodios de tensión, fuerte tensión que hemos tenido el Senado y con la mesa del Senado con el Ejecutivo. Porque, claro, como usted bien dice, el sistema político hiperpresidencialista otorga enormes facultades al Ejecutivo. O sea, puede poner las urgencias de las iniciativas de ley, todas están en manos del presidente de la República. Puede poner una suma urgencia, discusión inmediata, urgencia suma. Entonces, como maneja los tiempos, los ritmos del debate, que es legislativo, pero también es político, fundamentalmente político. Y por el otro lado tiene las facultades de vetar leyes que salen tramitadas con sus votaciones de minorías y mayorías en el Parlamento, en el debate democrático de representación popular que es el Parlamento. Salen y al presidente no le gusta y lo veta. Son facultades que le entrega la Constitución. Por otro lado, el cuestionamiento de constitucionalidad, que lo hemos visto en muchos episodios, últimamente quizás el más representativo, el del segundo retiro del 10%. Hemos tenido esas tensiones, y por cierto con el TPP-11 también. Claro, hay un mandato en este hiperpresidencialismo que el Parlamento, el Senado en este caso particular, tiene la obligación de poner en tabla los proyectos cuando son discusión inmediata, son urgencias, pero también, por cierto, tenemos la facultad, la mesa y los comités de hacer una discusión política de esa urgencia. Ahora, en la medida en que se habló de parte del canciller y otras autoridades, que esto teníamos, que era un desacato lo que yo estaba haciendo a la mesa, en realidad yo estaba disponible para que se me censure, porque creo yo que es un exceso, ¿no? Es un exceso de un sesgo demasiado autoritario, porque está bien, hay facultades, hay constitución, está muy cuestionada, y esperemos que a partir
de la elección del 11 de marzo podamos tener un debate a fondo para una nueva constitución. Pero hoy día, mientras eso no sucede, por cierto que el Parlamento, y yo el reclamo que he hecho siempre, nosotros somos autoridades de representación popular. A nosotros nos elige la gente, no nos designa un presidente. Claro, el presidente también es elegido por el pueblo, tiene sus mandatos, sus prerrogativas, pero por algo somos poderes autónomos. Y en el tema del TPP yo he pensado que hay tantos argumentos últimamente de personas muy serias que muestran las dificultades que eso va a traer para nuestro país. En materias laborales, en materias medioambientales, en materia de alimentos, ha habido mucha alerta de muchos sectores serios. Esto no es un tema de agitación, no es un tema de consigna, es un tema serio. Y por cierto, lo que hemos planteado, bueno, veámoslo, démosle la vuelta, tenemos una posibilidad de que esto se vea en otro contexto. Ya no es el momento en que la presidenta Bachelet pues, nos dice, mire, usted es de oposición, usted era partidaria de la centroizquierda, usted bacheletista, que la presidenta fue la que impulsó esto, sí, claro, pero fue hace bastantes años atrás, ¿cierto? Los cambios, las dinámicas en el mundo, en los mercados internacionales, los acuerdos internacionales están presentes permanentemente. Entonces, yo creo que aquí es absolutamente válido y legítimo lo que hemos planteado, de poder, ¿cierto?, suspender un debate para ver de qué manera nos aproximamos a una conversación, a un diálogo sobre los tratados internacionales. Bueno, usted misma lo nombró, además la criticó bastante por no poner en tabla el proyecto del TPP-11. Hay también mucho de machismo en la política. Si usted no hubiese sido una mujer política de oposición, ¿usted cree que la habrían criticado de la misma manera, senadora? Bueno, de verdad que cuando las mujeres llegamos a estos cargos, se piensa que somos tratadas igualmente, que tenemos el mismo valor, ¿no? Porque cuando uno llega a ser parlamentario, o alcaldesa o concejala, cuando se expone a la elección popular, ahí nosotros estamos compitiendo en igualdad de condiciones y quizás en desigualdad de condiciones con los hombres, porque nos cuesta mucho más conseguir recursos, ¿cierto? Somos puestas bajo sospecha en los bancos, tenemos el tema de la familia, el tema de los hijos, el cuidado. Entonces llegamos a competir con nuestra mochila del trabajo doméstico que tenemos que asumir, se supone que por cultura. Pero cuando llegamos a estos escaños, nosotros decimos, bueno, me la pude, gané, llegué, entonces estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y uno se da cuenta que empieza a operar, ¿cierto? Que la forma como la cultura patriarcal opera es en estos niveles no es tan obvia, ¿no? No es tan decir que te van a ofender o te van a ningunear pública, pero opera a niveles muy sutiles, ¿no? Que es lo que nosotros hemos llamado el micromachismo, ¿no? Que se expresa en palabras, en gestos, y eso por cierto que yo y otras colegas igualmente siempre lo sentimos, ¿no? Dirigir la sala no ha sido fácil, porque críticas muy fuertes sobre aplicación del reglamento, tratando de insinuar ignorancia. Bueno, hay un trato complicado que hay que vivirlo, pero opera el micromachismo, opera en estos niveles igualmente, no tan obvio en la sutileza, pero está ahí porque es una condición cultural, lamentablemente que no hemos podido hacerla retroceder completamente. Y dentro de eso, senadora, no puedo dejar de preguntárselo. ¿Fue un micromachismo lo que le pasó el otro día ahí en La Moneda? Yo sé que usted ya ha dado bastante por superado este episodio, pero llamó la atención, ¿no? Llamó la atención de la opinión pública que la dejaran hablando sola. Esa fue la sensación. ¿Usted lo sintió como un micromachismo? Yo la verdad que cuando le dije al presidente que iba a hablar, el presidente se fue. Entiendo que es parte de lo que pasa siempre, que el presidente habla, da su punto de prensa y se va. Sin embargo, cuando miré al lado estaba absolutamente sola, en la soledad más absoluta. Se quedó el ministro Rodrigo Delgado, a quien he valorado
su actitud de permanecer y de acompañarme hasta el final de la reunión, hasta que me despedí. Pero el resto desapareció. Ahora, yo tuve esa sensación de quedar sola en el podio, pero a mí lo que después me di cuenta cuando vi las imágenes es que a mi espalda estaba todo digamos, el grupo que habíamos estado trabajando en la mañana, más de 2 horas con el presidente, estaban a mi espalda conversando. Eso yo creo que fue la imagen más impactante yo diría, de 2 cosas. Es interpretable lo que sucedió ahí. A mí me llamó el ministro Delgado para decirme que era un tema de protocolo. Anoche escuché al ministro Belolio que era un tema de descoordinación. No sé cuál de las 2 razones son las que en definitiva... Es una descoordinación entre ellos. No sé cuál es la interpretación. Pero ahí está, bueno, yo valoro que se está tratando de dar una explicación. Porque esto de verdad tuvo una repercusión internacional. Yo no me di ni cuenta, como esto ya estaba en Die Welle, estaba en The Times, entonces en varios diarios de España. Entonces, yo creo que el gesto, dándole vuelta, buscando razones, es que en primer lugar, por la conversación que tuvimos 2 horas con el presidente en La Moneda, mi posición era disonante, ¿no? Por cierto, yo tenía una visión distinta a lo que se estaba planteando. Y bienvenido sea, porque yo fui a un diálogo. Fue un diálogo, no escuchar una pura visión o que nos leyeran una cartilla, digamos. Entonces, eso es lo que yo consideré que tenía que hablar. Se lo dije al presidente antes de que se fuera. Y también creo, por cierto, que hay un sesgo de decir, mire, los liderazgos de mujeres quizás no son tan valorables, ¿no? No tienen tanto peso. No sé, es una mezcla de situaciones que yo trato de dilucidar, pero de verdad creo que el impacto fue una soledad absoluta, un grupo dando vuelta a la espalda. Era la única mujer, entonces también es notorio que puede haber un sesgo cultural, ¿cierto?, de un desaire por el hecho de ser mujer. Uno nunca puede dejar de pensarlo, porque como estamos siempre en esta situación de sentir sutilezas en el trato, por cierto, uno también es un elemento que puede ser razón por la que quede en esa soledad absoluta, ¿no? ¿Usted se dio cuenta ahí mismo o después con las imágenes? Perdón, Daniel. Es que como que de repente una deja pasar las cosas, pero después como que el resto le hace ver que hubo un desaire, por decirlo de alguna manera. Yo me di cuenta que se fue, bueno, el presidente se fueron los ministros, se fueron los otros invitados. Y quedé solo en el podio, está bien. Pero me pareció raro, porque siempre, yo he ido varias veces a La Moneda y siempre vemos varios que nos quedamos ahí para hablar. Pero después cuando veo las imágenes, eso me impresionó. ¿Está el presidente de la Corte Suprema también, senadora? Sí, está el presidente de la Corte Suprema, el presidente del... Y también se fue... Y perdón, voy a hacerle un par de preguntas, no sé si me la puede responder una y la otra. ¿El presidente de la Corte Suprema no puso objeción a lo que estaba planteando el presidente respecto de la Araucanía y otras cosas? No, porque más bien el trabajo en las horas que sostuvimos en la conversación con el presidente, el presidente planteó una serie de puntos bien específicos a cada poder del Estado. Y el tema con la Corte Suprema fue más bien un tema de los casos que están denunciados en los tribunales, de la flagrancia, de que por qué cierto no se avanza en las denuncias, en las detenciones, en la investigación. Fue más bien aquello, digamos, que se planteó de parte puntualmente de cada uno de los invitados, que reaccionó. La segunda pregunta es, usted en 11 días más deja el puesto, deja el cargo. Viene una elección del Senado. ¿Cómo ve eso que viene ahí? Porque eso depende de quién asuma. Si se mandan otro condorito como el de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Que está en manos de la derecha. De la Cámara de ojalá Diputados. que no. No, es que no es el momento. O sea, la que ha mantenido el equilibrio que se habla, la que ha sostenido una cuestión de regular un poco ha sido la senadora Muñoz. El resto, el presidente de la Cámara de Diputados es del mismo lado que el gobierno. ¿Para qué decir que la Corte Suprema, sus fallos últimamente brillan por hacerle el juego al gobierno? El fiscal nacional, ¿para qué hablar? O sea, tenemos... bueno, usted ha sostenido la cosa al otro lado valientemente, le ha costado, la han ninguneado, incluso en su propio sector, lo cual también
eso ha pasado. ¿Cómo avisora usted esta elección de 10 días más, 11 días más respecto al presidente del Senado? ¿Quién va a ser la nueva presidenta o presidente? ¿Cómo se ve eso, senadora? Bueno, como estamos recién volviendo, mañana nos vamos a encontrar las bancadas de oposición para recibir la propuesta de la bancada de la democracia cristiana, porque es la democracia cristiana de acuerdo a la negociación que hemos hecho, que se inicia en cada periodo legislativo, a la que le corresponde asumir la presidencia y la vicepresidencia. Entonces vamos a recibir esa propuesta y yo creo, por cierto, nosotros senadores de oposición, que somos mayoría, tenemos el deber de elegir una mesa que represente a la mayoría. Entonces no creo, ya somos más viejos, más viejas que en la Cámara, no creo que nos demos el gusto de hacer caer una mesa en manos de quienes son mayoría, que somos la oposición. Entonces yo lo veo muy bien aspectado, creo que vamos a estar a la altura de lo que hoy día Chile necesita, porque en realidad tanto en la Cámara como en el Senado somos mayoría y hay que ejercerla. Yo lamento todo lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados porque ha generado mucha debilidad en una Cámara donde tenemos una inmensa mayoría de centro-izquierda. Entonces creo que no se puede dar uno de estos gustos, ni menos en el momento histórico que estamos viviendo en el país, que es de mucha complejidad. Senadora, perdón por la insistencia y sé que usted no puede especular, pero en términos de TPP-11, porque hay mucha preocupación en el país, ¿cómo ve las posibilidades de mantener la resistencia con la nueva mesa? Eso es un tema que se ha conversado con la democracia cristiana, con la oposición en su conjunto en el Senado. Bueno, mi posición frente al TPP-11 no ha sido una posición solitaria, sino que yo lo conversé con las bancadas, no solamente con los jefes, fue producto de una reunión general amplia de todas las senadoras y senadores de los 24 que somos, donde se debatió este tema y donde, por cierto, para esta decisión que tomó la mesa tuvimos el respaldo de nuestros colegas. Entonces, yo creo que más adelante con la nueva mesa tendremos que hacer el mismo ejercicio de ver de qué manera, como conglomerado de centro izquierda en el Senado, abordamos esta situación. Muy bien. Me parece que Hassan estaba muy preocupado por el TPP, no sé qué está. Bueno. No solo yo, hay un tremendo movimiento ciudadano detrás de eso. Yo he hecho trabajo así académico acerca del tema y me mucho porque ya tenemos las elecciones de constituyentes y es un poco difícil tener un debate acerca de una nueva constitución si hay tratados que van a poder dejar que la nueva constitución quede como letra muerta. Entonces ese debate es súper vivo. Ahí está en las manos del Senado un poco el futuro del proceso constituyente. Por eso se preocupa tanto y porque yo creo por eso hay tanta preocupación en el país y con los movimientos sociales acerca de este tema. Claro. Sí. Senadora, yo la he percibido toda esta entrevista muy correcta a usted. No, muy correcta en el sentido de que como que está bien, pero ¿cuál es su sensación a 10 días de terminar de entregar el cargo? Porque usted ha tenido que batallar, insisto, con el gobierno, siendo la única representante de la oposición con algo de autoridad, porque el Parlamento lo tiene la derecha, los otros poderes brillan por su ausencia. Entonces usted tenía una carga enorme, además de ser mujer, con estos micromachismos que usted ha sido muy ponderada a decir micromachismos cuando no son tan micro. Entonces, ¿qué sensación tiene al día de hoy al dejar este cargo y al decirse ahí que ya, esto se acaba al fin? Porque por un lado el peso ha sido enorme. Yo sé que le han disparado de todos lados y usted ha sido bastante estoica, muy dama además, porque yo habría mandado unos cuantos a la punta del cerro. Entonces, ¿cuál es su sensación ahora al dejar este cargo que es la segunda autoridad del país, pues, senadora? Mira, este cargo ha sido de muy poco glamour, porque generalmente cuando hay un presidente o una presidenta, hay mucho vínculo con la diplomacia, ¿cierto?, del mundo, del país, se logran acuerdos de viajes internacionales. Hay mucho glamour. Yo fui presidenta de la Cámara de Diputados en un momento que no había pandemia y pudimos, ¿cierto?, trabajar de una manera mucho más abierta, más libre y también haciendo
un perfil del cargo vinculado a la diplomacia parlamentaria, cuestión que ahora ha sido muy compleja. Entonces, trabajar en pandemia, siendo mujer y siendo oposición, no ha sido una ecuación fácil, ¿no? Usted bien lo dice, Daniel. Por cierto que el grado de ponderación que yo tengo es porque los tiempos han sido complicados. Entonces, de alguna manera, dejar salir las pasiones es complejo, aunque muchas veces, por cierto, dan ganas de abrir la llave y expresar todo lo que uno está conteniendo en realidad. Ahora, por cierto que esto ha habido tensiones muy fuertes, como recién conversábamos, de las facultades que tenemos gobierno-parlamento. Eso ha sido para mí muy tensionante. Y he dado las peleas porque tengo convicciones, o sea, tengo la convicción que no se puede arrollar a un poder, no puede arrollar al otro, ¿no? O sea, creo que ha habido grado de autoritarismo fuerte de parte del presidente Piñera hacia el Parlamento, ¿no? Y eso a mí me ha molestado mucho, mucho en el poder entendernos de otra manera, ¿no? Porque ha habido total disposición desde nosotros como oposición a llevar la agenda del gobierno, a coordinarnos todos los lunes o los martes, como eran las reuniones que fijábamos con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, para compartir las agendas y la mejor de las disposiciones. Hemos tenido discrepancias profundas en el contenido de la agenda de cara a la pandemia, ¿cierto? De cara a las consecuencias no solo sanitarias, sino que también económicas y sociales de la pandemia. Hemos tenido diferencias enormes, ¿no? Porque nosotros hemos planteado que se requieren medidas sustantivas, económicas, que el gobierno haya metido la mano al bolsillo para entregar soluciones más eficientes, eficaces a las miles de familias que viven hoy día situaciones de hambre en muchos sectores de nuestro país. Eso no fue posible, pero hubo un debate fuerte en torno a las pequeñas, medianas empresas, cómo apoyarlas de mejor manera. Al final ha sido tan impotente esa posibilidad de un resultado mejor, óptimo, que se recurrió al 10%, ¿no? Sí. Primer 10%, segundo 10%, tercer 10%. Porque al final, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo paga sus deudas? ¿Cómo sigue trabajando? Entonces, ahí hay una tensión que para mí ha sido muy fuerte y creo que, bueno, en general para la oposición. Y por otro lado, Sí, dime. No, era a propósito de lo mismo, ¿usted cree que finalmente vamos a terminar aprobando un tercer 10% o el hecho de que haya sido declarado inconstitucional lo del segundo 10% en una instancia, digamos, hará que eso no se apruebe? Es difícil, ¿no? Claro. Bueno, ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una reforma constitucional, que es bien exótico. Claro. Pero ya exótico, gran palabra. Sí, está planteado así. Y lo que sucede es que estas son dos iniciativas en la Cámara de Diputados y será la mesa de la Cámara de Diputados la que establezca si admite o no a trámite esta iniciativa. Ahora, por cierto que son iniciativas separadas, ¿cierto? Se declaró inconstitucional un proyecto de ley del 10%, no tendría por qué recurrir las mismas razones para declarar inconstitucional este tercer proyecto. Entonces está por verse si nosotros lo vamos a recibir o no en el Senado en la medida que sea la mesa de la Cámara de Diputados la que tome la decisión en materia de admisibilidad para la tramitación. Pero esos son los temas que al final han provocado controversia fuerte. También claro. Los vetos. Yo he sentido como que se rebalsó el vaso en materia de buscar instalar la preponderancia del Ejecutivo sobre los procesos de toma de decisiones del Parlamento. Y, senadora, por cierto, sí. Vinculado con exactamente ese punto, después de la experiencia en carne propia de enfrentar la tensión con el Ejecutivo, yo sé que es un cambio muy fuerte en la cultura política chilena, pero ¿cómo ve la posibilidad de un régimen parlamentario en Chile entonces, para la nueva Constitución? Yo creo que es un gran tema para el debate del proceso de la Convención Constituyente. Yo creo que es muy importante que se debate el sistema político en nuestro país. No podemos seguir en un sistema hiperpresidencialista. Esto, ¿sabes lo que pasa? Que deslegitima a las instituciones. Porque cuando uno va a una campaña,
¿cierto? Uno dice, mira, yo estoy con los pensionados, estoy porque las mujeres tengan mejores condiciones laborales, estoy por estas causas. Y siempre uno las abraza. Yo soy una luchadora por el agua, por la mujer. Y cuando uno empieza a trabajar medidas legislativas, se da cuenta, ¿cierto?, de que hay un campo minado para el despliegue de las facultades que nos entrega el pueblo para representarlo. Entonces, el pueblo nos dice, mira, represéntenos, yo le doy mi voto, le doy mi confianza. Y cuando ven que sus representantes no llegan, porque uno va a ir a explicarle, mira, artículo tanto de la Constitución nos inhabilita, nosotros no podemos, ¿cierto?, hoy día abordar el tema del agua, porque hay un amarre fuerte en el artículo 19, número 24, que el agua se le entrega a los particulares en forma de propiedad privada. ¿Cómo avanzamos con el robo del agua, con una serie de factores? Entonces estamos de manos atadas. Entonces es fundamental para legitimar las instituciones, no solamente para nosotros como parlamentarios, sino que las instituciones han ido perdiendo credibilidad y legitimidad ante el pueblo porque están todas estas trabas que están instaladas en la Constitución. Y una traba muy potente es el hiperpresidencialismo, que tiene todas estas facultades. Imagínense después de 1 año, 2 años estar discutiendo una iniciativa de ley en que se vota a favor o en contra, acuerdo a la minoría, mayoría puede ser unánime, pero el Parlamento trabajó, despachó un proyecto, votado de determinada manera. No lo vamos a vetar porque no me gusta esa parte, porque no está en coincidencia con los intereses del sector que yo represento. Entonces eso es como una burla, yo diría, al pueblo, fundamentalmente, porque los representantes no tenemos todas las facultades. Así que yo creo que es fundamental, ahora si es un sistema semiparlamentario, habría que discutir la fórmula, pero creo que los países más avanzados en el mundo tienen un sistema parlamentario. Entonces yo creo que es muy importante que estos constituyentes, ojalá sean elegidos, que los que sean elegidos tengan conciencia de los cambios profundos que hay que hacer en la Constitución. No solamente por un gallito político, sino que porque se están derrumbando la legitimidad de las instituciones y con eso se derrumba la democracia. Entonces creo que hay que tener mucha responsabilidad de cómo vamos a trabajar en la Convención Constituyente. Muy de acuerdo, yo también, senadora. Dice lo siguiente acá también, en muchas cosas la gente coincide, dice Grisel Aróstica, ¿por qué la clase alta dice que los policías saben realmente qué ocurre en la Araucanía, pero que no los dejan actuar? ¿Qué es lo poderoso supuestamente? Más que clase alta, diría yo, un poder, algunos poderes del Estado, ¿no? Ana María Naín dice, por favor, no al TPP por todos los chilenos, dice. Y en YouTube, Lady Mortal dice, por favor, derogar el TPP-11. O sea, bueno, el proyecto de ley. Ya no se justifica por ningún punto de vista o desestimarlo nomás. Lo que preocupa son los votos de la derecha. Claro, es como que ojalá fueran solo los votos de la derecha. Si el problema es que no son los votos de la derecha. Son los votos de los demócratas cristianos, son los votos de los PPT, no la señora Adriana Muñoz, por supuesto que no, ella no. Pero algunos radicales, esos son los problemas, porque no sabemos cómo votar nosotros. Bueno, fue aprobada la Cámara de Diputados, entonces ya hay una referencia de votación. Eso ha pasado coladito, ha pasado coladito. Pero mire, igual uno puede pensar que antes del 18 de octubre de 2019 era otro Chile con otra mentalidad. Acuérdense que el proyecto de gobierno de Piñera era bajar los impuestos a los ricos, ya no le queda nada de su proyecto de cuando inició el gobierno. Entonces, todos tenemos derecho a cambiar y a despertar también. Yo en eso no soy tan estricto, porque yo creo que todos, aquí el problema es de los que no han querido darse cuenta del cambio. Eso es más grave que los que estaban más dormidos y que dijeron, esto estaba pasando, ahora hay que hacer los cambios. Pero algunos que postar el 18 de octubre, y en eso yo sumo al gobierno, a sus ministros, a muchos que están ahí, no han querido reconocerlo. O sea, y eso también ha tenido consecuencias en su gestión. Yo recuerdo algunas cosas en que la cuestionaban a usted cuando dijo esta Constitución está muerta, o sea, ¿qué quieren que la sigamos aplicando? Me acuerdo con el proyecto de... El sacrilegio constitucional. Sí. Sacrilegio constitucional. El postnatal, ese extendido y otras cosas. O sea, pero usted tiene toda la razón. Sí, pues este es una Constitución muerta. La ley de garantías de la niñez, después estamos todos pidiendo garantías para la niñez. Entonces, y también tuvo el veto. El veto fue vetado. Yo creo que lo que pasa es que
esta constitución ya es un amarre para el avance del país en su conjunto. O sea, no tenemos una constitución hecha en dictadura en el siglo XX. De verdad hay que hacer un cambio profundo. Espero yo por la mala decisión que tomó la oposición de ir en tantas listas, de que realmente hoy día el ministro Belolio saca cuentas alegres que el oficialismo va a ganar el número de constituyentes. Ahora, lo dijo. Sí, bueno, dijo que iban a sacar. ¿Cómo fue? Belolio está hablando hace rato, pura lecera. Sus declaraciones son bien impresionantes, pero también sacan cuentas alegres, ¿verdad? O sea, qué increíble. Y puede que sí, puede que saquen ese tercio completo, ¿no? No sabemos. Depende todo de nosotros. Mucha plata, sí. Nosotros depende no de la plata, sino que depende de la conciencia de los ciudadanos para ir a votar por aquellos que se presume, que creemos que van a hacer los cambios. Yo creo que lamentablemente se van a requerir 2/3 y también es un chaleco de fuerza para hacer cambios reales. O sea, de verdad creo que la Constitución amarra, no permite, por ejemplo, el tema del postnatal. Para petarse en un tema de constitucionalidad, el gobierno, para impedir, ¿cierto?, que nosotros tramitáramos un proyecto de ley que permitía, ¿cierto?, una prórroga permanente del postnatal para favorecer a las madres chilenas en medio de la pandemia. Y se parapetó en un debate de constitucionalidad. Yo lo encontré, eso a mí me provocó, perdí mi ponderación. Y ahí sencillamente dije que a mí me da lo mismo. O sea, que aunque cometí un sacrilegio constitucional, yo creía que era importante tramitar este proyecto de ley. Y fíjese que me fue bastante bien. Lamentablemente, por colegas de mis propias bancadas, perdí en el Senado la admisibilidad, porque se ganó después en una comisión mixta. Primero se ganó en la Comisión de Constitución, que me parecía muy difícil, la admisibilidad. Claro. Después se ganó en la mixta. Después la Cámara de Diputados aprobó el resultado de la mixta que lo declaraba constitucional. Y en el Senado yo en realidad ni siquiera lo presenté, porque tenía los mismos 4 votos en contra de mi propio sector que no nos permitían avanzar. Entonces, lamentablemente tenemos estas amarras de la Constitución que ojalá podamos resolverlo en este proceso que ya se nos viene muy cerca. Senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado por algunos días más. Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los Muchas gracias, senadora. Gracias a ustedes, chao. Muchas gracias. Que esté muy bien, chao. Igual, chao. Muy